General, ¿cómo le va? Buenas tardes. Porque veo que ciertas autoridades que no merecen decirse autoridades, quieren decirse que no hay consejo de generales. Mire, usted, señor Patiño, el consejo de generales se reúne vía telefónica o vía internet para tomar las decisiones. Yo le exhorto a preguntar a cada uno de los generales la decisión que fue promulgada para evitar que nuestro pueblo se enfrente, para evitar que nuestros hermanos caigan y sobre aún, producto de esto, muera alguno de ellos. Obviamente el Consejo Nacional Electoral sabrá decidir si hubo o no hubo algún tipo de fraude. Lo que sí aclaro, la cadena de custodia del glorioso ejército al cual me he honrado en comandar fue algún momento dejada para que la empresa contratada con el Consejo Nacional Electoral meta en los biombos para las elecciones. ¿Para qué? Una vez que llegue las actas, las transporta solamente un miembro de la Policía Nacional. Y cuando retornan, una vez con los biombos y los votos decididos por el pueblo, entreguemos también al Consejo Nacional Electoral. Pero no estamos adentro de la custodia. Y eso exhorto al pueblo a estar atentos. Si somos en forma constitucional y legal, el que somos custodios de todo el proceso de custodia, debemos estar presentes en la observación. Y eso es lo que promulgué, es lo que indiqué. Obviamente la justicia sabrá promulgar si hubo o no hubo fraude. Gustavo Cabrera. No me atrevo a decir eso, simplemente hay que respetar la justicia a fin que realice la investigación debida. Recuerde que nuestro Instituto Geográfico Militar es un organismo altísimo en cuanto a la reproducción, no como una empresa papelera, simplemente a documentos de altísima seguridad, como la cédula de identidad, como los pasaportes que tienen claves internas. Entonces, una vez que venga una auditoría forense, sabrá decir dónde hubo o no lo hubo. Sin duda no soy la autoridad mencionada para gestionar si hubo un fraude o no fraude. Simplemente es obligación de quien está al mando de las Fuerzas Armadas el proteger toda la cadena de custodia, el observar que se cumpla la decisión y el derecho del pueblo ecuatoriano. General, ¿cuál fue la decisión que tomaron en el Consejo de Generales después de las elecciones del 19 de febrero? ¿A qué se decidió en ese momento y qué se comunicó a las autoridades electorales en cuanto a su decisión? A ver, para que ustedes conozcan, el Consejo de Generales se reunió en un grupo de generales que empezó en la Comandancia General del Ejército, posteriormente llamado los generales a consulta para promulgar y decir justamente la aclaración oportuna y digna mientras se iban a enfrentar hermanos del pueblo ecuatoriano. Esta aclaración promulgaba en la cual llamábamos nosotros a la pacificidad, a que nos permitan custodiar, que nos permitan a nosotros ser simplemente los referentes de seguridad mientras dura el proceso de conteo. Simplemente esta cadena o este proceso no confiaba con todos los estamentos y con todos los procesos de seguridad como había indicado anteriormente. Pero sí, les indico que estábamos presentes y jamás enfrentarnos a nuestro pueblo que nos ha dado las armas para la defensa del mismo, a nuestro pueblo que nos ha buscado para la defensa de sus derechos, a nuestro pueblo que conoce nosotros. Entonces ahí viene, y como lo indiqué y lo he indicado anteriormente, he buscado siempre transparentar la decisión de nuestro pueblo ecuatoriano. General, es decir, por ese comunicado ustedes están hoy fuera del ejército, los 4 generales más importantes del ejército ecuatoriano. Es lamentable la decisión que de parte legal el señor presidente ha tomado, lo ha decidido, pero obviamente sabrá por qué lo ha hecho. Quizás, señor presidente, se ha demorado, porque yo el día martes 21 de febrero en su oficina le presenté mi cargo a disposición para proteger los derechos, garantías y libertades de mi pueblo. Pero aquí estoy presente, señor presidente.
no importa, con uniforme o sin uniforme, defendiendo como lo he hecho, no solamente en mi cargo, sino en la guerra de 1981, allá en Paquiza, Mayalco y Machinaza, allá en el Alto Cenepa, pero siempre defendiendo todos nuestros derechos, las garantías de nuestro querido y grandioso pueblo ecuatoriano. Señor general, ¿hay diferencias o hay malestar al interior de Fuerzas Armadas con esta remoción de todos los generales? Desconozco esa situación como comandante de forma pacífica y respetado las normas legales que le concede de acuerdo a la Constitución al señor presidente. Y obviamente estoy aquí presente simplemente para agradecer a mis soldados, agradecer a todos que me dan la confianza y a mi pueblo, y pedirle a mi pueblo que exija todas las garantías a las autoridades que nos siguen para que su voto sea respetado, para que su decisión sea tomada en cuenta y sobre todo para garantizar la constitución de nuestro querido Ecuador. ¿Hay riesgo de que no se cumpla con la voluntad popular en esta segunda vuelta? No lo puedo decir, simplemente le pido al pueblo que exija sus derechos respectivos como marca en base a la ley, a la Constitución y a todo un proceso transparente que debe ser. Las Fuerzas Armadas somos garantes y mediante varios documentos le he pedido al señor jefe del Comando Conjunto que proceda a mantener la cadena de custodia total de todo el proceso. Sin duda, debo indicarles que dentro del procesamiento de integración de todas las biombos o las urnas que va al interior, nosotros hacemos seguridad externa. Durante todo el transporte de las actas lo realiza nuestra querida institución, la Policía Nacional, a cual confiamos, y durante el retorno de nuestras urnas, obviamente entregamos al Consejo Nacional Electoral. Pero ya no hay la presencia interna del militar, no así externa que lo estamos. Es decir, la cadena de custodia siempre debe estar con la presencia total y de todo un personal que en forma legal y constitucional manda que las Fuerzas Armadas sea el responsable del derecho del pueblo ecuatoriano. Señor general, piden que se respete la voluntad popular. Señor Patiño, que usted posiblemente en forma legal es ministro de Defensa Nacional, pero le exhorto, hay dos cosas para uno tener: la condición moral y la condición legal. Usted desconoce mucho de nuestros procedimientos en cuanto a la forma y funcionamiento de nuestro glorioso ejército. Nos reunimos ahí y fueron comunicados todos los generales. Y usted garantiza con el cuestionamiento y pregunta a cada uno de los generales, excepto naturalmente de algún general que deberá justificar el por qué no está de acuerdo, pero todos de acuerdo con el comunicado. Es por eso que nos honramos con colocar como el Consejo de Generales, que dictó y hizo conocer una promulgación que traíamos a la paz, a no al enfrentamiento entre hermanos y a respetar los derechos de ustedes. ¿Tienen las Fuerzas Armadas un ministro mentiroso? No puedo decirle así, cada uno en la historia juzgará, es lo que sabrá. Porque él dice que no hubo la reunión de consejo y menos del comunicado. Mire, el rato, si las Fuerzas Armadas, que es el único estamento neutral, comandado legalmente por un señor jefe del Comando Conjunto y un ministro de Defensa, pero saca en su Twitter el día de las elecciones, horas antes, ya dando un ganador, cualquiera que sea el partido, como somos neutrales a las decisiones del pueblo ecuatoriano. Ese momento le dejo al pueblo para que usted ponga a ver que los comandantes exigimos que se mantenga la integridad. No puedo indicar nada del señor Patiño, pero sí indicarle que no debía atreverse a sacar en su Twitter personal, ninguna decisión respecto a las elecciones. Usted es la autoridad máxima de Fuerzas Armadas, por lo tanto tenía que mantenerse neutral, y así lo conoce el pueblo ecuatoriano.